En este lunes de la 23ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos propone para nuestra reflexión el texto de Lucas 6, 6 al 11. Se los leo. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los letrados y fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralizado: «Levántate y ponte ahí en medio». Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir?» Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Él lo hizo y el brazo quedó restablecido. Ellos entonces se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Vimos en días pasados que Jesús ya está en compañía de un grupo de amigos a los que ha invitado para que vayan con él a anunciar a todos que el mundo puede ser mejor y que lo será cuando su Padre reine, y que si nosotros somos de los suyos, a nosotros nos toca ayudarlo a reinar. Toda la primera parte de su vida pública Jesús la pasará en Galilea. Galilea, el norte, es la región fértil de Israel, y al centro de esta región está el importante lago de Galilea. En toda la región, pero especialmente en torno al lago, había muchos pequeños pueblitos, cada uno de ellos con su sinagoga, que como ya dijimos eran centros de reunión de la gente de los pueblitos, y se dedicaban principalmente a la enseñanza de la ley de Moisés. El trabajo de Jesús era ir, con su grupo de discípulos, de pueblito en pueblito, anunciando a todos que el reinado de Dios está cerca. Y aprovechaba los sábados, que era el día en que la gente se reunía, para ir a las sinagogas a enseñar. En las sinagogas, Jesús va a enseñar la ley de Moisés, pero a partir de la total convicción de que su Padre es y debe ser el primero, y que todo lo que pensemos, decidamos y hagamos deberá ser solo para su mayor gloria y alabanza. Y enseñará con esa libertad que da la certeza de que su Padre y su voluntad deben estar por encima de todo interés y de toda conveniencia personal. La libertad de Jesús le permitirá leer la ley de Moisés y explicarla de una manera nueva. Y en su lectura rescatará lo esencial de la ley y descartará lo accesorio, aquello añadido por los hombres. El problema es que el modo como Jesús explicaba la ley chocaba con las enseñanzas de los escribas y de los maestros de la ley. Porque estos últimos enseñan la ley no desde Dios, sino desde sus conveniencias e intereses personales. A estos, Jesús les resulta un problema, porque andaba recorriendo Galilea con una enseñanza distinta a la que ellos daban. Entonces los fariseos y maestros de la ley se van a dedicar a observarlo, para ver dónde se equivoca, y entonces denunciarlo públicamente y así descalificarlo. Lucas nos va a mostrar este modo de proceder de escribas y fariseos en dos escenas que tienen lugar en sinagogas o camino a ellas y en un día de sábado. La primera de estas escenas la reflexionamos al terminar la semana que pasó. En esta escena los fariseos y maestros de la ley cuestionan a Jesús porque sus discípulos no guardan el sábado, ya que trabajan para comer. Jesús, como sabemos, defendió a los suyos diciéndoles que también el rey David se saltó los preceptos de la ley cuando él y sus hombres tuvieron hambre. Pues para Dios Padre, la vida de la persona está por encima de lo que manda la ley. La segunda escena es la del relato de hoy. El relato de hoy empieza diciéndonos que
otro sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Lucas nos ubica en sábado y en alguna sinagoga de Galilea y nos presenta a Jesús enseñando como lo solía hacer. Y entonces Lucas nos presenta el caso. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Este hombre tal vez representa a todos los oyentes de la sinagoga que andaban medio paralizados a causa de las normas de la ley. Lucas nos dice también que en la sinagoga estaban los expertos de la ley, es decir, los que la conocían muy bien, y estaban también los fariseos, es decir, los que la observaban al pie de la letra. Ellos, nos dice el texto, estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Esto es lo que van a hacer aquellos que se encontraban fastidiados con la manera como Jesús interpretaba y enseñaba la ley. Ver si se salta alguna norma de la ley y así poderlo acusar. Ellos sabían lo sensible que era Jesús ante el dolor y la necesidad de la gente y lo dispuesto que estaba para ayudar. La presencia, pues, del paralítico en la sinagoga les venía de perilla y estaban seguros de que Jesús haría algo por él. Jesús no lo podía curar, porque si lo hacía, iba claramente contra la ley, ya que estaba mandado que en sábado no se debía hacer ningún trabajo, ni siquiera curar. Entonces lo observaron y esperaron a ver qué hacía. Jesús, por su parte, sabía de la hostilidad de los fariseos y maestros de la ley. Acababa de tener un desencuentro con ellos porque no había hecho nada por impedir que sus hambrientos discípulos trabajen en sábado para comer. Y ahora, ¿qué hará con este paralítico? Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralizado: «Levántate y ponte ahí en medio». Hace poner al hombre minusválido al centro de la sinagoga, donde todos lo podían ver. Nos dice el texto que el paralítico se levantó y se quedó en pie. Imagínense la situación de este hombre y pongámonos en su lugar y veámonos con todas nuestras parálisis. Lo que este hombre seguramente deseaba en lo hondo de su corazón era poder mover su brazo, volver a la normalidad, poder funcionar como los demás, poder ayudar a su familia. Y seguramente iba los sábados a la sinagoga para nutrirse de la palabra de Dios, para que Dios le dé esperanza en medio de sus problemas. Jesús vio la necesidad de este hombre, pero los escribas y fariseos no la vieron, no se pusieron en su lugar, solo vieron sus propios intereses. Entonces Jesús, ante la insensibilidad de quienes lo observaban, les dijo: «Les voy a hacer una pregunta», y los va a invitar a ponerse en el lugar del otro, a sentir con el otro, a padecer con el otro, es decir, a compadecerse. Y les dice: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? ¿Qué dice la ley? Si alguien tiene un accidente, ¿dejan que agonice hasta que pase el sábado? ¿No es ridícula esta postura? El sábado es un día dedicado a Dios, y Dios es el total y absoluto bien. Y si mi deseo es honrar a Dios en sábado, entonces lo que debería hacer es buscar hacer bien en sábado. Y si la voluntad de Dios es que al prójimo, el que está a nuestro lado, el que está próximo a nosotros, viva digna y plenamente, honraré a Dios si busco salvar al prójimo en vez de dejarlo morir. Si ellos son maestros de la ley y conocen bien las Escrituras, no pueden rebatir a Jesús. Y entonces Jesús, sabiendo que no podían contradecirlo, dice el texto que echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Los mira como reprochándoles su insensibilidad y su dureza de corazón, y le ordena al paralítico que extienda su brazo. Y él lo hizo, y el brazo quedó restablecido.
Jesús lo cura delante de todos sus opositores, y lo cura en sábado, porque para Jesús la salud del hombre está por encima de las normas de la ley. El texto no nos dice nada del paralítico curado, pero podríamos imaginarnos lo feliz que debió estar al recuperar la movilidad de su brazo. ¿Cómo estarían ustedes si hubiesen estado en el lugar del paralítico? Pero en contraste con la felicidad de este hombre, el relato de hoy concluye con la rabia de los fariseos y de los escribas de la ley. Ellos, dice el texto, se pusieron furiosos. En lugar de alegrarse con la alegría del curado, se ponen furiosos. ¡Qué tristeza! Cuando todos deberíamos estar contentos de que todos estén bien y felices. Pero lo peor es que, dice el texto, discutían qué había que hacer con Jesús. Escribas y fariseos empiezan a tramar deshacerse de Jesús, porque lo que enseña y hace cuestiona todo lo que han creído hasta ese momento. Les cuestiona la vida. Están perdiendo el control de lo que siempre han controlado. Están perdiendo autoridad. Los vuelve inseguros, temerosos, y esto no lo pueden permitir. Es mejor deshacerse de Jesús que perder el control. Con esta frase final, Lucas ya nos adelanta que quienes sigamos el camino de Jesús, también sufriremos contradicciones. Pidámosle a Dios por todos los enfermos, especialmente por quienes han sido tocados por la pandemia, para que poniéndonos en su lugar, nos animemos a ayudarlos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.